Hola a todos, bienvenidos a un café con Antonio Treyes, el CFO de GAM. Hola Luis, muchas gracias a ti y a El Sant Jaume por la invitación. Pues al revés, gracias a ti por acercarte. Antonio ha sido el CFO de GAM durante los pasados 22 años y antes también ha sido director financiero en otras empresas en Asturias. Si no hubieras sido CFO, ¿a qué te hubieras dedicado, Antonio? Yo de pequeño, y no tengo una explicación muy lógica, quería ser dentista. No sé muy bien tampoco por qué, cuando llegó el momento de elegir un poco cuál era mi camino, cambió totalmente, elegí hacer económicas, pero sí, yo de pequeño no sé por qué me llamaba la atención, quería ser dentista. Y además de querer haber sido dentista, sabemos que te gusta mucho viajar. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de tus viajes y de tus experiencias? Es verdad que viajo mucho por motivos profesionales y uno de los países más curiosos, por atípicos que he visitado es Arabia Saudí, ¿no? Y coincidía que era el Mundial de Fútbol de Qatar, no sé si os acordáis, hace poco. Y ese día, mientras volábamos, Arabia Saudí le ganó 1-0 a Argentina. Para los que, si os gusta el fútbol, entenderéis que Arabia Saudí gane a Argentina es trending topic en todos los sitios, ¿no? Entonces, el rey de Arabia Saudí declaró fiesta nacional al día siguiente. Entonces, tú te puedes imaginar el lío, íbamos a Arabia con una agenda, tuvimos que extender el viaje, cambiar las reuniones. Arabia es un país que no es muy divertido en un día de fiesta, etc. Y al día siguiente allí no había nadie. Qué bueno. Pues nada, un día que no trabajaste, otro festivo más al año. Es así. Oye, Antonio, siendo asturiano tengo que hacer esta pregunta. Si tuvieras que elegir y solo vale coger una, ¿qué preferirías? ¿Que Alonso ganara el tercer mundial? ¿Que tuviéramos en primera división otra vez un equipo de fútbol asturiano? ¿O que el Real Madrid ganara la 16ª? Pues mira, yo ahí me puede mi madridismo. Por supuesto, me encantaría lo de los equipos asturianos y meterme en líos, pero que gane el Madrid la 16ª. Buena opción, que además coincido. Antonio, conociendo un poco más GAM, yo creo que no hace falta que hagamos una introducción. Empresa líder en el sector de maquinaria, presencia en 8 países, más de 40.000 máquinas. Además, habéis sido una empresa que habéis demostrado mucha resiliencia desde que la fundasteis en Asturias en el año 2003. Habéis vivido muchas crisis, muchos cambios o mucha incertidumbre. La crisis inmobiliaria del 2008 con lo financiero, COVID, inflación, problemas de cadena de suministro. ¿Qué habéis aprendido de gestionar tanta incertidumbre y tantas crisis? Mira, nosotros lo pasamos, cuando peor lo pasamos fue en la crisis del 2008, años posteriores, ¿no? La crisis financiera. Estábamos muy concentrados en un mercado y en un sector, en España construcción. Entonces eso nos costó mucho reconducirlo, nos costó mucho superarlo, ¿no? Entonces el gran aprendizaje de esa época para nosotros, y así es como gestionamos hoy GAM, fue diversificar la compañía en mercados, en sectores, en clientes, etcétera, ¿no? Para hacerla, como tú has dicho, más resiliente, y eso yo creo que nos está funcionando muy bien en los últimos años. ¿Cómo estáis viendo en GAM el sector? ¿Cómo está comportándose en general? Bueno, hubo un momento después del COVID, ¿no?, donde sufrimos mucho con la cadena de suministro. Nosotros somos una compañía que depende de fabricantes que hacen máquinas que nos suministran para nosotros poder dar servicio a clientes. Y en ese momento empezó a haber unos retrasos tremendos. Hubo una inflación en el precio de las máquinas importante. Para que tú tengas un orden de magnitud, han subido entre un 30 y un 40%. Y eso es difícil trasladarlo en la cadena de valor hacia tu cliente, ¿no? Bueno, eso se ha reconducido en los últimos años. Los plazos de entrega, el problema de cadena de suministro se ha mitigado bastante desde ese momento, pero sufrimos mucho con eso en el año 2021. Me puedo imaginar. Hace poco habéis lanzado el proyecto Reviver. Me encantaría que nos contaras qué ha sido, cómo se ha gestionado y qué supone el proyecto Reviver. Ese proyecto tiene un sentido enorme. Se trata de no tirar las máquinas usadas, sino llevarlas a una planta, desmontarlas, volver a montarlas y refabricarlas y darles una segunda vida. Es un proyecto que en el fondo es muy sostenible, muy circular y que ahora puede parecer que está de moda, pero se nos ocurrió hace 20 años. Y no lo hacemos porque sea circular y sostenible, que también, lo hacemos porque tiene mucho sentido. ¿Por qué vas a tirar una cosa que puedes reciclarla y volver a utilizarla otros 10 años? Hay aviones que tienen 25 años, o hay una botella de Coca-Cola que usas 25 veces, porque una máquina a los 10 años la vas a tirar si la puedes refabricar. No, es que además es un ejemplo de cómo se mezcla la economía circular con la España rural y con volver a aprovechar la maquinaria. Tiene un componente de estar en el sitio que está, que es un pueblo de León prácticamente despoblado, que ha sufrido mucho porque había una industria que desapareció. Entonces también tiene ese componente social, ¿no? Si lo miras desde un punto de vista sostenible, que yo sé que está muy de moda, cumple todo para ser un proyecto ESG, sí, que está muy de moda. Muchos CFOs que entrevistamos nos comentan que el CFO
no es solo una persona que tiene que estar encargada de los datos pasados, sino que tiene un componente de añadir valor a la estrategia futura y que ese es el rol y el papel que tienen que jugar ahora. ¿Tú en tu experiencia como CFO no crees que esto siempre ha sido así ya? Yo puedo contar mi caso personal. En mi caso siempre ha sido así. Probablemente quizás por el tipo de compañía, por un sector que en el fondo tiene mucho peso financiero, porque esta compañía empezó con private equity, que le da mucha importancia a eso. Entonces yo siempre he estado en la estrategia, en las decisiones de gestión, en el consejo de la compañía, presente, etc. Entonces yo siempre he estado muy metido y mi rol no ha sido específicamente el que se puede considerar financiero tradicional, sino que ha sido más amplio, ¿no? Con lo cual en mi experiencia es verdad que yo ya lo llevo haciendo mucho tiempo. Y por último, Antonio, ¿qué consejo le darías a los jóvenes con todo lo que has vivido a lo largo de estos años como CFO de GAM? Mira, hay una cosa que yo he aprendido y que creo que es muy valiosa, que es la honestidad. Cuando las cosas van mal, hay que explicar que van mal, por qué van mal y ver cómo arreglarlas. Yo el consejo que le daría, no sé, a mi hijo, si tuviera un rol como el que yo he tenido, digo, mira, hay que ser honesto y explicar las cosas como son. Es que no puedo estar más de acuerdo, es que es la mejor manera para crear confianza. Pues Antonio, ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros y poder entrevistarte y conocerte un poco mejor. El placer ha sido mío, ha sido muy agradable y reitero las gracias. Y a los demás, nos vemos en el próximo Un Café Con.